y abrirla en el libro de los Hechos de los Apóstoles, por favor. Libro de Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 13, por favor. Alabado sea nuestro Dios. ¿Ya lo tiene usted? Vamos a dar lectura del capítulo 13, del 1 al 5, por favor, que a la letra dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y doctores, Bernabé y Simón, el que se llama Níger, y Lucio Cireneo y Manaén, que había sido criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado y puesto las manos encima de ellos, despidiéronlos. Y ellos, enviados así por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Cipro, y llegado a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, y tenían también a Juan en el ministerio. Vamos a hacer una oración y vamos a pedir del Señor sea propicio en nuestras vidas en esta hora. Oremos. Buen Dios y Padre, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, delante de ti estamos, dándote las gracias, Dios, por este tiempo que nos permites de poder estar en tu casa, Dios, Señor, y poder meditar en tu palabra, bendito Padre. Señor, pedimos que seas, Señor, en nuestras vidas, Señor, que tu Espíritu Santo, Dios, Señor, toque nuestra vida, nuestro corazón, y podamos alimentarnos, Señor, de tu palabra, Dios, que es la buena semilla, Padre eterno, Señor, el pan de vida, Padre eterno, Señor, y así podamos ser edificados, Padre eterno, Señor. Ayúdanos a ser no nada más oidores de tu palabra, sino también hacedores de ella. Padre, gracias te damos en esta hora, creemos que así lo vas a hacer, te damos muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ocupe su lugar, hermano, gracias. Alabado sea nuestro Dios. Hoy en día, hermanos, hay muchas iglesias que se llaman iglesias cristianas, pero la iglesia del Señor, el Señor, el Dios de la Biblia, tiene muchas características que las distinguen de las demás. Y por eso hoy vamos a considerar solamente 6 características que debe de tener la iglesia hoy en día, hermanos. Y esas características, bueno, las vamos a encontrar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, hermanos. Y por ello es importante que nosotros recordemos que el libro de los Hechos de los Apóstoles es el segundo libro escrito por San Lucas y está dirigido a Teófilo. Y fue escrito entre el año 60 al 62 después de Cristo, hermanos. Y recordará usted que San Lucas era amigo cercano del apóstol San Pablo y compañero de viaje, hermanos. Y también podemos decir que médico particular o personal del apóstol San Pablo, ya que se le conoce a San Lucas que tenía la profesión de médico. Pero no nada más eso, en su escrito como el Evangelio, como en Hechos de los Apóstoles, encontramos que tiene una característica especial en estos 2 libros o en estos 2 tomos, que era un muy buen investigador, hermanos, de los hechos, y por lo tanto también da rasgos de también un buen historiador, ya que busca de forma meticulosa y ordenada poner tanto en los evangelios los hechos que acontecieron
en el ministerio y en la vida de nuestro Señor Jesucristo, como en Hechos de los Apóstoles, encontramos la obra del Espíritu Santo, bueno, desde la ascensión de nuestro Señor Jesucristo hasta el establecimiento de la iglesia con el derramamiento del Espíritu Santo, así como el ministerio, encontramos el ministerio del apóstol Pedro, que abarca casi la mitad del libro de los Hechos, como el ministerio del apóstol San Pablo. Y por ello vemos que Hechos de los Apóstoles narra el esparcimiento del evangelio y el crecimiento de la iglesia. Y con ello, en este libro podemos darnos cuenta cómo aquel mandato de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, bueno, en Hechos se ve esa respuesta inicial a ese llamado de Dios a predicar el Evangelio, la que nosotros llamamos la Gran Comisión. Y este libro abarca alrededor de las 3 primeras décadas de la existencia de la iglesia. Pero es importante que la predicación de los siervos del Señor y de la iglesia primitiva, como nosotros la conocemos, hermanos, estaba enfatizada en que nuestro Señor Jesucristo, Jesús de Nazaret, era el Mesías esperado por Israel, y que al rechazar el pueblo de Israel, bueno, es ofrecido a todos los hombres. Y encontramos en medio de ello la obra gloriosa y maravillosa del Espíritu Santo, hermanos. Al ascender nuestro Señor Jesucristo, bueno, el Espíritu Santo como el Paracletos, como el compañero, como el que va a estar acompañando a la iglesia en todo el desarrollo y el ministerio de la misma, hermanos. Por ello vamos a ver, si Dios nos permite, 6 características. Vuelvo a decir, hay varias características o muchas características, pero hoy vamos a ver 6 características que debe de tener la iglesia hoy en día, hermanos. Bendito sea nuestro Dios, hermanos. Y por ello nosotros encontramos, amados hermanos, que el libro de los Hechos de los Apóstoles, como le acabo de decir, encontramos, cuando nos posicionamos en este capítulo 13, empieza de forma muy importante la figura del apóstol Pablo a mostrarse, aunque capítulos anteriores nos muestra desde su conversión lo que hacía el apóstol San Pablo al ser un hombre celoso de la ley, fariseo, y que buscaba perseguir a los judíos, a la iglesia y encarcelarla, hermanos. También vemos la obra de misericordia de Dios al mostrarse a él camino de Damasco, hermanos. Y en el capítulo 13 encontramos cómo la iglesia, esta iglesia en el capítulo 13 no es la iglesia que se encontraba en Jerusalén, sino es la iglesia que se encontraba en Antioquía de Siria. La iglesia en Jerusalén era una iglesia que, digamos, podemos llamarlo como la iglesia madre, y era la iglesia en la cual una de las figuras más importantes, bueno, el que estaba a cargo de pastoreaba aquella iglesia era Jacobo, pero también encontramos que una figura muy importante era San Pedro, hermanos, ¿no? Entonces encontramos al apóstol Pedro teniendo una relevancia grande en la iglesia en Jerusalén, pero la iglesia en Antioquía, hermanos, es fundada a causa de la persecución de los hermanos en Jerusalén. Y entonces algunos hermanos llegan a aquellos lugares y algunos se quedan callados. Cuando son esparcidos de Jerusalén, empiezan a recorrer varios lugares y muchos de ellos permanecen callados. Pero algunos hermanos que llegaron a Antioquía empezaron a predicar la palabra, empezaron a anunciar la palabra, hermanos. Y se empieza a ver cómo
el evangelio es predicado no nada más a los judíos, sino también a los gentiles como aquellos que no eran judíos, ¿no? Entonces las buenas nuevas no nada más eran para los judíos, sino era para todo el mundo, hermanos, ¿no? Ahora nosotros podemos disfrutar y gozar de esa bendición, hermanos, como llamados nosotros como gentiles, porque al no ser judíos, también para nosotros es derramada la gracia del Señor, hermanos. Y podemos darnos cuenta entonces que esta iglesia en Antioquía, hermanos, se le empieza a crecer, hermanos, y oye, los hermanos en Jerusalén y mandan a un hermano, como era Bernabé, un hermano, podemos llamar serio, un hermano lleno de la presencia de Dios, lleno del Espíritu de Dios, que fuera a corroborar qué es lo que estaba sucediendo en la iglesia en Antioquía, y así es. Y entonces él ve y se da cuenta cómo la gracia de Dios estaba siendo derramada también sobre los gentiles, no nada más sobre los judíos, sino también sobre los gentiles, hermanos. Y entonces pasa un tiempo ahí y después va en busca de Saulo, del apóstol Pablo, tiene un encuentro con él en Tarso y hace que venga con él a Antioquía. Y entonces tanto Bernabé como Pablo permanecen alrededor de un año en la iglesia de Antioquía de Siria, hermanos. Lo hermoso es que no se quedan ahí, hermanos, a tener unas vacaciones, no se quedan ahí a establecer un negocio, hermanos, sino estos hombres se quedan en este lugar para poder enseñar la palabra de Dios, hermanos, ¿no? Para poder ministrar la palabra de Dios, hermanos. Entonces ese es el contexto que nosotros tenemos y encontramos en la iglesia que la cual nos dice el capítulo 3, que nos habla, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía de Siria, porque hay una Antioquía de Pisidia, pero esta es Antioquía de Siria, y la cual dice la palabra de Dios que en este lugar había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y doctores, y empieza a nombrar Bernabé y Simón, el que se llama el Níger, y Lucio el Cirineo, Manaén, que había sido criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. ¿Qué características tenía esta iglesia en Siria? Bueno, esta iglesia de Antioquía de Siria tenía una característica, que tenía un ministerio sólido. Por ello hoy vamos a ver de esas 6 características que debe de tener la iglesia hoy en día. El primero es siervos que son enseñadores de la palabra de Dios. Entonces, una característica que debe de tener la iglesia es que los siervos deben de ser personas enseñadoras ¿de qué, hermanos? De la palabra de Dios. Por ello vemos entonces una iglesia que tenía, una iglesia que estaba en crecimiento, una iglesia que estaba sólida, porque tenía un ministerio que era sólido, hermanos. Y nos muestra que no eran cualquier persona. Si empieza a hacer mención de estos varones, y dice, el primero que pone es Bernabé. Dice, estaban en Antioquía profetas y doctores. Y uno dice, bueno, profetas y doctores se está refiriendo a personas que tenían la característica, hermanos, de enseñar la palabra de Dios. Hoy en día nosotros tenemos la bendición de tener la palabra de Dios, el canon completo de la palabra de Dios, la profecía completa se ha cerrado completamente, pero en aquel tiempo no se tenía como tal la escritura como nosotros la tenemos. Entonces se necesitaban profetas y doctores que enseñaran la palabra de Dios, pero palabra y revelación de Dios para poder instruir y enseñar a una iglesia que estaba naciendo, ¿no? Eran los primeros años de la iglesia.
lo que nosotros conocemos como la iglesia primitiva. Entonces se necesitaba gente docta, gente que supiera, que conociera las escrituras, tanto el Antiguo Testamento como ahora la revelación de Dios, para poder instruir la palabra de Dios. Cuando nosotros entendemos como profeta es una persona que habla por Dios, que da un mensaje por Dios. Entonces era importante que se estableciera que la iglesia, esta característica que debe de tener la iglesia es que debe de tener un liderazgo enseñador de la palabra de Dios. No debe de ser una persona neófita, una persona que ignore las escrituras. No, es una persona que debe de conocer las escrituras y que debe de aplicarlas, que debe de trazar de forma correcta las escrituras. No, hoy en día, hermanos, de forma triste, hay iglesias en las cuales el liderazgo, hermanos, es un liderazgo que su Dios es el vientre. Es su vientre, y por lo tanto hablan y enseñan conforme a los deseos que ellos tienen, no conforme a la voluntad de Dios. No, nosotros sabemos que la iglesia, nuestra iglesia, la iglesia bíblica, es una iglesia cristocéntrica. Es una iglesia en el cual vemos y contemplamos la gracia de Dios, ¿no? La muerte del Señor para que nosotros pudiéramos disfrutar de la salvación, hermanos, la justificación. Y podemos hablar, hermanos, de las doctrinas que nos muestra la Escritura, hermanos. Pero hay iglesias que están agonizando, que están muriendo, o que se han desviado, porque las personas que están al frente, hermanos, no han sido enseñadores. Son enseñadores, pero no de las escrituras. Enseñan sus sueños, sus anhelos, lo que ellos piensan, lo que ellos entienden, hermanos. Pero en este caso nos muestra de forma clara, dice profetas, doctores. Bernabé, Simón, el que se llama el Níger, que era la palabra Níger, lo podemos entender como negro, era una persona negra, no una persona, lo más probable es africana, de color, y podemos darnos cuenta que esto es la riqueza que se encontraba en esta iglesia en Antioquía, porque se encontraba un hombre que era Bernabé, que era oriundo de Chipre. Encontramos a este hombre que era Simón, un hombre negro. Encontramos a Lucio de Cirineo, no sabemos quién es. Manahem, que había sido criado con Herodes. Este hombre era un hombre de la burguesía, era un hombre de dinero, era un hombre que fue criado, que fue amamantado con Herodes, hermanos, hermano de crianza de Herodes. Entonces encontramos a estos hombres y encontramos al apóstol, en este caso hace mención de Saulo, no al apóstol Pablo. Encontramos un ministerio que no estaba excluyendo, hermanos, porque Dios no excluye. O sea, en Dios, hermanos, todos valemos la sangre de Cristo, no importando el color, no importando el nivel social, económico, hermanos. O sea, todos valemos la sangre de Cristo, hermanos. Y encontramos un ministerio, hermanos, diverso, pero encontramos un ministerio sólido y maduro, porque en verdad habían sido instruidos y tenían el hecho de que la presencia de Dios estaba en ellos, hermanos. ¿No? Desde capítulo 2 vemos en Hechos de los Apóstoles cómo el Espíritu Santo es derramado sobre la iglesia, hermanos. Encontramos ahora el Espíritu Santo haciendo morada en la iglesia. Encontramos al Espíritu Santo como nuestro ayudador, nuestro consolador, el que nos dirige, el que nos enseña, hermanos. Ahora, al nuestro Señor Jesucristo ascender, ahora tenemos la bendición grande, hermanos, de tener al Espíritu Santo como iglesia, hermanos, tener al Espíritu Santo morando en nosotros y dirigiendo a la iglesia, ¿no? Y encontramos a estos hombres de Dios sirviendo y ministrando la palabra de Dios, y hacía mención de estos hombres: Bernabé, Simón, el negro, podemos decir, y Lucio Cirineo, que eran, podemos llamarlos, estos eran profetas, y habla de doctores, que podemos entender a este Manahem y a Saulo como maestros de la palabra del Señor.
Entonces encontramos que este ministerio o esta iglesia tenía a estos varones que eran enseñadores y doctos de la palabra del Señor. O sea, qué riqueza tenía esta iglesia en Antioquía, hermanos. Por ello encontramos en esta iglesia, la iglesia en Antioquía viene a ser como la base de operaciones del apóstol San Pablo. Más adelante lo vamos a ver, como la base de operaciones del apóstol San Pablo en sus próximos viajes misioneros que desarrolla. El apóstol Pablo sale de Antioquía de Siria y regresa a Antioquía de Siria, ¿no? En los viajes que él desarrolla, ¿no? Era una iglesia fuerte y madura en el Señor, ¿no? Entonces una iglesia que en los cuales el ministerio, hermanos, era fuerte, ¿no? Entonces, ahora cuando leemos el versículo 2 y dice, y ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado, hermanos. Y otra característica que encontramos en la palabra de Dios en esta lectura es siervos que ministren al Señor, hermanos, ¿no? Es una característica que debe de tener la iglesia hoy en día. Siervos que ministren la palabra, siervos que ministren al Señor. ¿Y a qué se refiere? Dice, vamos a tomar la primera parte de este versículo, ministrando estos pues al Señor y ayunando. Entonces nos habla, cuando habla de ministrando estos al Señor, se refiere y digamos que las raíces tiene que ver con el sacerdocio, con el sacerdocio levítico, el cual desarrollaban los sacerdotes en el templo y servían al Señor. Entonces, de esa manera, en ese temor, estos hombres servían al Señor. En este temor, estos hombres representa el trabajo de liderazgo, hermanos. Aunque ellos ya no ofrecían sacrificios en el templo, pero representa ese cuidado y ese servicio que debe de tener el liderazgo con respecto a la iglesia, ¿no? El cuidado de la iglesia como ovejas del Señor. Y esto representa un acto de adoración. Entonces, este liderazgo ministraba al Señor. ¿Cómo ministraba? Bueno, teniendo cuidado de la congregación, de las ovejas, enseñando a las ovejas, hermano, y así como también en oración, ¿no? ¿Cuán importante es la oración en la iglesia? Uno puede decir mucho. En el primer versículo vemos a gente que enseña la palabra de Dios. En el segundo versículo estamos encontrando gente que sirve al Señor, que ministra al Señor, gente que ora al Señor, pero que también otra parte que está junto con la oración y la lectura de la palabra de Dios es el ayuno. Entonces encontramos que es un ministerio, hermanos, estos siervos que ministran al Señor, que sirven al Señor, que están dedicados a la obra del Señor. Dice, ministrando pues estos al Señor y ayunando. Entonces hace referencia que el cuidado de las ovejas tiene implícitamente tiene que ver la oración y tiene que ver el ayuno, ¿no? Y la gente dice, ¿y el ayuno para qué? Bueno, el ayuno es una ofrenda al Señor, ¿no? El ayuno es para el ser más sensibles a la voz de Dios. No es como hemos oído, no es para doblarle la mano al Señor, hacerle manita de puerco y obligar al Señor que conteste nuestras necesidades. No, es un tiempo en el cual el hombre, el creyente dispone, no nada más el orar, sino todo su cuerpo dispone para estar atento a la voz del Señor, para leer la palabra de Dios, para orar y para ayunar, para disponer y estar atentos a la voz de Dios. Entonces, por consecuencia, hermanos, cuando una persona es alimentada con la palabra de Dios y esta persona sirve al Señor, ministra al Señor, hermanos, y ayuna, hermanos, entonces esta persona es más sensible a la voz de Dios. No, esto es algo claro. Si está usted ejercitando en lo espiritual, hermano, haciendo que la carne ceda ante la presencia y la gloria de Dios, hermanos,
con la lectura de la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios, ayunando, hermanos, bueno, entonces el hombre va a ser más sensible a la voz de Dios. Y eso es lo que encontramos primero a siervos que, una característica, siervos que enseñan la palabra de Dios, siervos enseñadores de la palabra de Dios. La segunda característica es siervos que ministran al Señor en ayuno, en oración, y que trabajan para ver el bienestar de la congregación, hermanos, ¿no? Entonces, el orar por la congregación, a eso se refiere. Y en el punto 3 es: escucha la voz del Señor. En la parte B de este versículo leemos y dice, ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Entonces, la iglesia, una característica que debe de tener la iglesia hoy en día, es una iglesia que debe escuchar la voz de Dios por medio de su Espíritu Santo, hermanos. No la voz del hombre, no, es la voz de Dios por medio de su Espíritu Santo, hermanos. Y es importante que nosotros entendamos, hoy en día dice, quiere uno escuchar la voz de Dios, lea la palabra de Dios. No quiere ver la palabra, conocer la voluntad de Dios, lea la palabra de Dios. Quiere escuchar la voluntad de Dios, la palabra de Dios, bueno, lea la palabra de Dios en voz alta. Es la voluntad de Dios, ¿no? En ella, para nosotros, ahí los del discipulado ya saben, se les ha repetido que ya nosotros no somos lectores de la palabra de Dios, no debemos de ser lectores de la palabra de Dios, sino que debe de ser uno escudriñador de la palabra de Dios, hermanos. Entonces, esto es que cuando nosotros, por obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo empieza a mostrarnos y a hablar a nuestras vidas. No, ahora tenemos la dirección del Espíritu Santo para cualquier área de nuestra vida, hermanos. En este caso encontramos aquí a estos hombres, a esta iglesia que oraba, que ayunaba, que ministraba al Señor, hermanos. Y entonces el Espíritu Santo habla y estos hombres son sensibles a la voz. La palabra de Dios no nos dice bajo qué circunstancia el Espíritu de Dios mostró su dirección o su voluntad sobre estos dos varones, pero nos muestra de forma clara que es el Espíritu de Dios quien trajo la dirección de lo que tenían que hacer, y lo que hace es, dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. ¿No? ¿Qué es lo que hacen? Simplemente la iglesia era sensible a la voz de Dios. ¿Por qué? Porque era una iglesia o era un ministerio, o eran hermanos que eran trabajados espiritualmente, que trabajaban, que se esforzaban, hermanos. No para hablar, para competir quién hablaba más lenguas o quién tenía más conocimiento de la palabra. No, estos hombres ministraban al Señor porque amaban al Señor, hermanos, porque querían hacer su voluntad. Entonces era una iglesia, hermanos, con estas características. Y son características que debe de tener hoy en día la iglesia, hermanos. Debemos ser dirigidos por el Espíritu Santo, hermanos. Debemos ser una iglesia, hermanos, por la cual nosotros, nuestra norma de fe y conducta debe de ser la palabra de Dios, y debemos escuchar la voz de Dios hablando a nuestras vidas, y no es otra persona que el Espíritu de Dios a nosotros, hermanos. No, a usted que está sentado, como a los que servimos en el altar, Dios nos habla de una forma o de otra, hermanos. Debemos ser sensibles. Debemos de preparar nuestro corazón para ello. Debemos estar dispuestos. Entonces la gente dice hoy en día, es que hoy Dios me habló, el Señor dice así, y empieza la gente a hablar y decir. Y se ha desviado la gente de la palabra de Dios. No, la sana doctrina ha dejado de ser algo deseado para las iglesias. No, es triste el reconocerlo, pero nosotros debemos de perseverar en la palabra de Dios, hermanos, en la lectura de la palabra de Dios, en la oración, en el ayuno, hermanos, en el seguir nosotros congregándonos, hermanos.
el no desmayar. Claro que Dios habla, claro que Dios se muestra, es un Dios cotidiano, es un Dios que se muestra día a día en nuestras vidas, hermano. Nuestro día a día está lleno de decisiones, hermano. Necesitamos al Señor en nuestras vidas, ¿sí o no, hermanos? Necesitamos de la dirección de Dios en nosotros, en nuestra vida. Cuando pasamos y vemos entonces el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Esto es algo bastante hermoso, como de forma clara Dios prepara las vidas y los corazones, ¿no? Y aparta de una forma clara a estos dos varones para una obra especial. Recordemos que el apóstol Pablo es llamado a predicar a los judíos, pero el apóstol Pablo es llamado a predicar a los gentiles, hermanos. Sin olvidarse, el apóstol Pablo siempre en sus predicaciones buscaba siempre llegar primeramente a sus hermanos judíos, y predicaba siempre en las sinagogas. Donde había sinagogas, primero llegaba ahí, hermanos. Después él predicaba a los gentiles, hermanos. Pero Pablo es llamado, el apóstol Pablo, él llamado a predicar a los gentiles. Y encontramos entonces en el versículo que sigue, dice: entonces, habiendo ayunado y orado, puesto las manos encima de ellos, despidiéronlos. Y lo que nos muestra es qué características que debe de tener la iglesia hoy en día, hermanos. La iglesia hoy en día debe de tener un apoyo a los mismos hermanos, a los ministerios establecidos o a los ministerios emergentes, a los ministerios que el Señor permite que vayan naciendo, hermanos, por su misericordia. ¿Qué es lo que hace? La iglesia no se opone, el ministerio no se opone a la voz del Señor, sino lo que hacen es, dice, y entonces habiendo ayunado y orado, puesto las manos encima de ellos, despidiéronlos. No dijeron: ay, Señor, pero ¿cómo es posible, Señor? Nos vas a quitar a Pablo y a Bernabé, Señor, a Saulo y a Bernabé, Señor, ¿y qué va a hacer la iglesia sin ellos? Señor, puede haber una crisis dentro de la iglesia. El Señor es perfecto, el Señor es soberano, el Señor todo lo controla, todo lo puede y sabe los porqués de las cosas, hermano. No, el Señor podía y levantaba ministerios, gente que le amara, gente que estaba dispuesta a servirla, no importando la condición, no importando, hermanos, la condición o la educación, hermanos, o aún la ignorancia. No, Dios levanta hombres y mujeres que están dispuestos a servirle. No importando, y porque uno ve su condición y ve sus carencias y sus limitaciones, pero más grande es Dios, hermano. Dios aparta para un ministerio a Pablo y a Bernabé, pero no deja desamparada a la iglesia en Antioquía. Dios tiene el control de todas las cosas, y vemos a una iglesia que consciente del llamado de estos dos hombres, lo que hacen es orar y ayunar para que el Señor sea propicio a las vidas y al ministerio de estos hombres que van a desarrollar más adelante. Es interesante, no hace mención aquí en esta, cuando el Señor, el Espíritu Santo dice apartadme, no hace mención sobre qué, pero era claro que el llamado de ellos era para predicar el evangelio, hermanos. Como el llamado de cada uno de los que estamos sentados en este lugar es para predicar el evangelio. O sea, no es para estar en un lugar y estar tranquilamente, estar sentados. Para la iglesia en general, el llamado de toda la iglesia es para predicar el evangelio. Pero tenían un llamado especial estos hombres. Y así es, lo encontramos. Entonces esa oración y ese ayuno y poner las manos sobre aquellos hombres, ¿no? En una forma de identificarse con ellos
en su ministerio y mostrar su apoyo y afirmar la iglesia que estaba apoyando el ministerio que iban a desarrollar y el llamado de Dios. Sabían que era un llamado veraz, venía de Dios, ¿no? Entonces encontramos ese apoyo que debe de haber en la iglesia, hermanos, ¿no? Y esos corazones dispuestos en este tiempo a servirle al Señor, no importando la condición en la cual tú seas o cómo te veas tú. El que hace la obra es el Señor, el que levanta ministerios es el Señor. Los ministerios que son levantados por el hombre o que el hombre interviene son ministerios fugaces, son ministerios vanos. Sin embargo, lo que hace Dios tiene una repercusión y una repercusión eterna, hermanos. Cuando vemos el versículo 4, y dice así: y ellos, enviados así por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Cipro, que es Chipre. Y dice entonces en el versículo 4 esto: entonces, enviados así por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y llegaron y de allí navegaron a Chipre, hermanos. Entonces encontramos que una característica de la iglesia de estos tiempos es que debe de ser obediente a la voz del Espíritu Santo. No nada más debe de tener la capacidad de oír la voz del Espíritu Santo, sino de ser, ¿qué, hermanos? Obedientes a la voz del Espíritu Santo, hermanos, a la voz de Dios por medio de su Espíritu Santo. Y entonces dice que ellos, hermanos, tomaron o hicieron las cosas pertinentes, y dice que ellos enviados así por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Entonces encontramos, no nos dice cuánto tiempo les tomó hacer maletas, como hoy decimos, o preparar las cosas, o avisarle a la gente o a la iglesia, a su familia, hermanos. Estos hombres, hermanos, obedecieron a la voz de Dios por medio de su Espíritu, hermanos, y salieron a predicar. Salieron, hermanos, y dice que tomaron rumbo, y dice que descendieron a Seleucia, que debió haber sido un lugar portuario, para ahí navegar a Chipre, porque creo que Antioquía de Siria se encontraba como a 25 kilómetros de la costa. Entonces tuvieron que descender a este lugar, a Seleucia, para poder tomar una nave y poder ir a navegar a Chipre. Y Chipre habían decidido, fíjense ustedes, es interesante porque deciden ir a Chipre. Chipre era el lugar natal de Bernabé. Bernabé era judío, era levita, hermanos, pero había nacido en Chipre. Y deciden comenzar a trabajar, a predicar la palabra de Dios. Obedeciendo la palabra de Dios, llegan a Chipre, esperando ellos también tener más instrucción del Espíritu Santo, ¿no? Entonces llegan a Chipre y fueron obedientes entonces. Y después en el versículo 5 dice: y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, y tenían también a Juan en el ministerio. Entonces, ¿cuál es el llamado de nosotros, hermanos? Como lo vemos aquí, una característica que debe de tener la iglesia hoy en día, hermanos, debe de ser una iglesia que predique el evangelio, que predique la palabra de Dios, ¿no? Esa debe de ser una característica. Todos, vuelvo a decir, todos hemos sido llamados a predicar la palabra de Dios, ¿no? De una forma o de otra usted ha escuchado la palabra de Dios, no sé durante cuánto tiempo, pero hemos sido llamados, hermanos. O sea, téngalo usted seguro, 100% seguro, que nosotros hemos sido llamados a predicar la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios, o sea, no otra cosa, hermanos, la palabra de Dios. Y eso es una de esas características que hoy debe de tener la iglesia en este tiempo. Una iglesia que predique la palabra de Dios, que abra sus labios para
para enseñar y compartir el mensaje de la palabra de Dios, hermanos. No vaya muy lejos, en su casa. Tiene familia que no conoce del Señor o que han sido renuentes a escuchar la palabra de Dios. Usted no vaya a Chipre o empiece en su casa. No, comencemos a hablarle a aquella gente que con la cual hemos compartido tiempo. Hablemosles la palabra del Señor, hermano. La palabra del Señor, no lo que dice el hermano, no lo que oí en el internet, no lo que, pues no. Póngase usted a orar, a ayunar, a leer la palabra del Señor. Pida la dirección de Dios en su vida. Sea obediente al Espíritu de Dios, al llamado de Dios en su vida, y prediquemos la palabra del Señor. Es un tiempo, hermanos, en lo cual vuelvo a decir, hay iglesias que no tienen estas características. Hoy vimos nada más 6 características, pero la iglesia de Dios tiene muchas características que las distinguen de otras falsas iglesias, otros falsos evangelios, hermanos. Pero ahora el Señor nos permite ver a esta iglesia en Antioquía y ver cómo se movían, hermanos. No se movían por emociones, no se movían por un sueño, no, se movían por la palabra de Dios, por revelación de Dios, pero eran confirmados con la palabra, hermanos. Y eso es lo mismo que debe de existir hoy en día en nuestras vidas, hermano. ¿No? Que sean estas características en nosotros. Estas características deben de ser palpables en nosotros, hermanos. Dice, pero ¿cómo puedo yo predicar? Bueno, el primer paso es que usted sea una persona que conozca las Escrituras. Usted, hermano, usted, hermana, a lo mejor le ha dado temor el poder hablar la palabra de Dios. Bueno, el primer paso para poder enseñar la palabra de Dios, predicar, es que nosotros leamos la palabra de Dios, hermanos. ¿No? Leamos más la palabra de Dios. El otro sería que sirvamos al Señor en ayuno, en oración, hermanos. Entonces, que busquemos el servir al Señor, que estemos buscando y esforzándonos espiritualmente para hacerlo, hermano. A lo mejor usted se ha cansado o ha venido un tiempo de decaimiento en su vida, hermanos. Hoy es el tiempo para que nosotros podamos esforzarnos como iglesia y orar y unirnos en oración y en ayuno, hermanos, para que podamos escuchar de forma más clara la voz de Dios, hermano. Podamos escuchar y decir, Dios me ha hablado, Dios me ha dicho en su palabra esto, o entendí esto en su palabra y el Señor me está mostrando. Bueno, ahora podamos nosotros tener esa revelación de Dios para poder saber qué decir a otras personas. Y no tomemos un versículo y tratemos de explicar salvación cuando tiene que ver con sanidad o cosas por el estilo. No, sino que Dios nos muestre qué es lo que tenemos que hacer y cómo debemos de ser. Seamos entonces obedientes al Señor. No resista, ¿no? Era una iglesia que veía que estos hombres eran hombres de peso en la iglesia, hermanos, pero ellos se desprendieron porque eran hombres que tenían que hacer la voluntad de Dios. Y esta iglesia apoyó el designio de Dios para con estos varones. Y encontramos aquí, hermanos, aquí en este momento, en el versículo 5 encontramos, ahí comienzan los 3 viajes misioneros del apóstol San Pablo, hermanos, en los cuales desarrolla en estos 3 viajes el compartir el evangelio y el llegar donde nadie había llegado a predicar la palabra de Dios, en el Asia Menor, que es Turquía, y llega hasta Europa, hermanos, hasta Europa, hasta predicando los viajes misioneros de lo que es Bulgaria, Albania, cerca de Grecia, hermanos. Ya cuando es prisionero, bueno, ya predica ya en Roma, ¿no? Pero, hermanos, el Señor le permitió. Y encontramos a estos varones, ¿no?, predicando el mensaje de la palabra del Señor, hermanos. No seamos renuentes. Póngase por favor de pie, hermanos. Todos los que estamos aquí necesitamos del Señor en nuestras vidas. Todos los que estamos de aquí necesitamos
del Señor. Hubo un tiempo, hermanos, que el Señor vino a nuestra vida, a nuestro encuentro, hermanos, y pudimos por su gracia ser salvos, hermanos. No, ahora hay gente que necesita también escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Usted, hermano, usted, hermana, ¿no le gustaría ser un hombre tomado en las manos del Señor para llevar y compartir la palabra del Señor? Aquí está el Señor, ¿no? El Señor nos ayuda, el Señor es propicio a nuestras vidas, el Señor nos enseña, nos capacita, hermanos. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que Él sea sobre nosotros y nos ayude a hacer una iglesia obediente para poder predicar el mensaje de la palabra del Señor. Hoy vimos, el Señor nos permitió ver 6 características que debe de tener la iglesia hoy en día. Vamos a orar al Señor. Buen Dios y Padre, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias en esta hora que nos has permitido estar en tu casa, Dios, Señor, y poder aprender de ti, de tu palabra, bendito Dios, Señor, y poder por medio del libro de los Hechos, el poder contemplar, Señor, tu obra, Dios, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, ministrando, Dios, Señor, y obrando, Dios, en tu iglesia, Dios, Señor, como tocando las vidas, Señor, apartando gente, Dios, para tu servicio, Dios, como ministerios, Señor, consagrados y obedientes a ti, como iglesias, Dios, esforzadas, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que seas propicio, Dios, a nuestras vidas. Te necesitamos, Señor, necesitamos de ti, de tu gracia, Dios, en nuestras vidas, Padre eterno, Señor. Necesitamos que derrames, Señor, de tu amor en nosotros, Señor, que hables, Señor, que toques nuestra vida y nuestro corazón, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, que tu Espíritu Santo, Dios, Señor, se mueva, Dios, Señor, en nosotros y en nuestras vidas, Padre eterno, Señor, y nos impulse, Dios, a buscarte, Dios, Señor. Pone en nosotros, Dios, ese anhelo, Dios, de conocerte más en las Escrituras. Pone en nosotros ese anhelo de orar, de ayunar, Señor, de buscarte, Dios, de adorarte, Dios, en tu casa, Dios, en tu templo, Padre bendito, Señor. Sé propicio, Dios, te necesitamos en gran manera, Padre eterno, Señor. Gracias te damos, Señor, por mis hermanos que hoy estuvieron aquí, Dios, a pesar, Señor, de la lluvia, del frío, Dios, Señor. Bendíceles, ayúdalos, Señor, que puedan tornar, Señor, a sus hogares, Señor, con la bendición tuya, Padre eterno, Señor, aquellos que van distantes como aquellos que quedan cercanos a este lugar, Padre eterno, Señor. Sé con nosotros, Padre eterno, Señor. Gracias te damos en esta hora, Dios. Sigue siendo propicio también con nuestro pastor, Señor, que te está sirviendo en aquel lugar, Padre eterno, Señor. Bendícele, Dios, y derrama de tu gracia en él, Señor, en su esposa, Dios, y en todos los hermanos, Señor, que están sirviéndote, Dios, Señor, juntamente con ellos, Padre eterno, Señor. En tus manos, Señor, los ponemos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios. Hemos de ir, Señor, que mientras distantes unos de los otros, que la gracia de Cristo, el amor tuyo y la participación y comunión con tu Santo y Divino Espíritu sea en cada uno desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Así somos despedidos. Nos vemos el día de mañana. En el culto de mañana, hermanos, Dios les bendiga.